Hello everyone, welcome to another actionable video for the Grow Big initiative. Today we're going to talk about how you can enter the LATAM market and build your brand on Mercado Libre. We're going to talk to Solucionet straight from Argentina, and we're going to do this video in Spanish. Pero vamos a hablar ahora con Alejandro y él va a poner subtítulos por si acaso no puedes entender el español. Los slides van a estar en inglés, ¿ok? Ya, vamos. Alejandro, muchas gracias por venir y hablar con nosotros hoy en día. Josh, al contrario, un placer gigantesco para nosotros. Muchas gracias por la invitación y estamos sumamente comprometidos con esta iniciativa que incluye tanto el crecimiento del e-commerce y de la región de la TAM, así que estamos muy contentos de participar de esta iniciativa. Gracias. Alejandro, háblanos sobre cuál es Solucionet, el papel que juega en el mercado, cuál es el problema que ustedes ven y por qué existen como agencia. Bueno, es una pregunta que me encanta, la verdad, y que tiene que ver con nuestro diferencial. Solucionet, en sus orígenes, digamos, nuestros founders vienen de lo que es fábrica, de lo que es lo tradicional de fabricar desde un auto, desde un repuesto, desde lo que sea, y lo conjugamos con lo nuevo, con lo digital, con el crecimiento del e-commerce. Entonces, nosotros tomamos un lugar en el mercado que por ahí pocas empresas habían decidido entrar, que es la parte operativa. Nuestro foco y nuestro fuerte en Solucionet es hacer las cosas con la misma metodología que trabajan las grandes empresas como Toyota, como las fábricas tradicionales que fueron súper exitosas en el pasado y que obviamente lo siguen siendo hoy, pero aplicar todo ese conocimiento a los negocios digitales. Entonces, si bien obviamente el factor tecnológico es un diferencial hoy por hoy para desarrollar este tipo de negocios, si analizamos las principales empresas líderes como Mercado Libre y como muchas otras, siguen teniendo un factor operativo sumamente importante, un músculo en el que hay que hacer las cosas más allá de que sean tecnológicas. Nosotros desde Solucionet lo que hacemos es proporcionar todo ese músculo operativo y todo ese know-how del cómo hacer las cosas dentro de la economía digital para miles de empresas que no saben por dónde arrancar o cómo hacerlo. Así que creo que nuestro diferencial está en ponerlos en ese lugar incómodo de desconocimiento y de hacer y de acercar y acelerar el crecimiento digital de las organizaciones en toda la región, en la TAM. Ok, ¿cuáles son las 3 claves de éxito para crecer su brand en Mercado Libre? Bueno, espectacular. Un poco lo que nos convoca hoy, ¿no? En este proceso de aceleración de crecimiento digital, en lo que es Latinoamérica es indudable que Mercado Libre es el jugador principal y es el paso número 1 a nivel ventas en el cual toda empresa debería comenzar. Nosotros dividimos la estrategia para ser exitoso dentro de Mercado Libre básicamente en 3 pilares, ¿no? Owned Media, que está relacionado a lo que nosotros hacemos con nuestra creación de contenido, a cómo posicionamos, cómo trabajamos, cómo mostramos nuestros productos, nuestro catálogo y demás. Earned Media, que tiene que ver con cómo empezamos a interactuar con los clientes, cuál es la reputación, que ahora vamos a ver que es súper importante dentro del Mercado Libre y cuáles son algunos factores que inciden positivamente en esa reputación. Y después Purchase Media, que tiene que ver con cómo potenciar a través de inversión ese trabajo que nosotros venimos realizando. Pero como para organizarnos mentalmente siempre nos gusta dividirlo en 3 pasos. Entonces, lo que tiene que ver con lo nuestro, con Owned Media, el primer paso inmediato es la catalogación, ¿no? Cada categoría dentro de Mercado Libre tiene sus propias formas de comunicarse y Mercado Libre nos ayuda a incrementarlas y a mejorarlas, ¿no? Yo les hablaba no es lo mismo vender un repuesto de un auto que una televisión o que un celular o que indumentaria. Entonces, muchas personas o muchos vendedores comienzan en Mercado Libre cortando y pegando una descripción que tienen en su página web. Bueno, ahí ya tenemos, por ejemplo, uno de los primeros errores, porque cada vez que catalogamos bien, no solamente estamos trabajando en cómo mostramos nuestro producto, sino en cómo trabajan los algoritmos del marketplace. Entonces, ¿qué es catalogar bien o cómo comenzar, por ejemplo, y algo tan básico como los títulos, ¿no? Un título que sea claro, que contenga la marca, el modelo, el producto y alguna especificación en particular, ¿no? Suele ser, por ejemplo, en lo que es una televisión, la cantidad de pulgadas o alguna línea de producto específica. Se me ocurre QLED en una marca muy conocida,
o un tipo de procesador, en el caso de una computadora. Después que esté obviamente en la categoría que corresponde, ¿no? Esto está súper relacionado a lo que mencionaba de cómo procesan los algoritmos de Mercado Libre, en dónde está categorizado cada uno de esos productos. Utilizar algo que parece también básico, pero ustedes se sorprenderían de la calidad de las fotos que hay en muchos sellers. Tenemos que tener fotos que estén recortadas de la misma forma, preferentemente con un fondo blanco. Hay para cada categoría recomendaciones específicas y después completar las especificaciones de producto y la descripción. ¿Cuál es la gran diferencia entre las especificaciones? Que el canal Mercado Libre nos proporciona para cada categoría especificaciones concretas que más allá de que nosotros las describamos en un texto plano, es importante que lo incluyamos. Hablando de ropa, qué tipo de tela es, hablando de una computadora, qué tipo de conexiones tiene, qué tipo de memoria, hablando de una, no sé, aspiradora robot, qué potencia tiene. En cada una de las categorías, Mercado Libre nos va a proporcionar aspectos específicos de nuestro producto y de nuestra industria que son súper importantes porque están relacionados a cómo las personas buscan esos productos. Sí, sí, eso es muy importante saber y hay mucho de lo que estás diciendo no es tan diferente en lo que uno puede tener en cuenta en Amazon o otros lados del mundo. Me imagino que cuando estamos hablando de calidad y estamos hablando del el título correcto, sí hay diferencias. Por ejemplo, por lo que entiendo yo en Latinoamérica, no necesariamente vas a decir esos son zapatos de hombre, son zapatos y puede ser para hombre o mujer, pero lo importante es la talla. Quizás en el título no vas a decir men's shoes, pero no sé si es lo mismo, si lo tengo correcto. Bien, exactamente. Hay muchas cosas que no son distintas. Lo que nos pasa con muchos clientes es que quieren replicar exactamente lo de un canal en otro, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el problema. La información seguramente sea igual, pero por ahí un canal la muestra de una forma distinta. Entonces, como resumen de la importancia de la catalogación, y muchas veces no tenemos dimensión porque no conocemos cómo opera tecnológicamente estos canales, pero hacemos mucho hincapié en esto porque justamente es lo que potencia orgánicamente los resultados de búsqueda. Escribir títulos claros, no repetir información, utilizar todas las variaciones, ¿sí? En el caso, yo les decía, de una computadora puede venir con distintos discos rígidos o distintas memorias, en el caso de un celular puede venir de distintos colores o distintos tamaños, entonces hay que ponerlo bien esas variaciones, evitar incluir otros servicios, ¿no? Nuestros clientes, nuestros leads, están viendo un producto en particular, no nos están comprando directamente a nosotros, ¿sí? Están viendo un celular. Entonces, evitemos que se vayan de ese foco. Y lo que tiene que ver con descuentos y ventas, que esto también es muy distinto del comportamiento de un e-commerce propio, ¿no? Acá estamos dentro del entorno de Mercado Libre que sabe muy bien cómo direccionar a cada uno de los clientes, a cada producto. Entonces, como empresa, nosotros lo principal y donde tenemos que poner foco es en hacer bien nuestro trabajo y en confiar en el canal que ellos van a direccionar a los leads hacia esos productos. Perfecto, gracias. Ok, vamos a ir a Earned Media. Perfecto. Acá quiero simplemente dejarlos, no nos vamos a detener de vuelta en cada uno de esos aspectos, pero sí me parece que está bueno que después lo vean cuál es la diferencia entre una foto correcta y una no correcta y cuáles son los tipos de fotos, de variaciones y demás, que puede llegar a ser interesante para que cada seller lo analice más en detenido. Y como vos bien decís, Eso es muy importante. exacto. Sí. Como vos decís, en Earned Media, bueno, estamos en el paso anterior donde estamos empezando a hacer nuestro trabajo de contenido propio, de cómo presentar los productos y demás. En esta sección, que sería la segunda, lo que tenemos que hacer foco es en cómo nos empezamos a relacionar con nuestros leads, con nuestros clientes, ¿sí? Y dentro de Mercado Libre, lo más importante es la reputación. La reputación es algo que está en cada una de nuestras publicaciones y que es lo primero que se fija alguien que va a comprar un producto. Reputación es un porcentual, un NPS, que resume varios aspectos, como por ejemplo cómo reaccionamos o qué nivel de reclamos tenemos, qué velocidad de respuesta tenemos en el canal,
También tiene que ver con qué cantidad de ventas históricas tenemos y eso obviamente habla de nuestro profesionalismo y de nuestra trayectoria. Entonces, por ahí hace algunos años no era tan importante y hoy por hoy la reputación es a nivel earned media el aspecto primordial, el semáforo que nos va a decir y que va a ver cualquier cliente antes de comprar para elegir un proveedor u otro. Si, por ejemplo, estamos viendo un iPhone y hay un seller que tiene una mala reputación y otro que tiene una buena, seguro que el que tenga la buena va a quedarse con esa venta. Y eso es exagerado cuando estamos hablando de vendedores que vienen de fuera del país, que tienen todavía aún más necesidad de compartir su calidad, su reputación, que sea más importante. A mí, 100% de acuerdo. A mí lo que me encanta de esto es que hay un camino. No es que es imposible hacerlo, ni mucho menos. Hay que trabajar en forma constante y en estos objetivos, ¿no? En el nivel de reclamos, en el nivel de cancelación y en el nivel de handling de cómo trabajamos, tanto las respuestas de las preguntas como los envíos. Entonces, ¿qué nos dice esta información? Que nos están midiendo todo el tiempo. Y como nos están midiendo todo el tiempo, nosotros como sellers o nosotros como Solutionet ayudamos a los sellers a que les prestemos muchísima atención a estos aspectos porque es uno de los factores primordiales de venta. Entonces, reclamos. Si nosotros tenemos un producto, volviendo al paso 1, que está mal catalogado, que tiene una descripción que no es correcta y después ese producto se vende, eso nos va a traer un reclamo. Por eso es súper importante tener el primer paso totalmente resuelto y estar seguro de que nuestra catalogación es correcta para reducir considerablemente el nivel de reclamos. Después, supongamos que nuestro producto igual está catalogado, tenemos que ver qué tipo de reclamos recibimos, ¿no? Si es una garantía o un producto que efectivamente falló, no es que podemos recibir 0 reclamos. Lo importante es que nosotros los gestionemos en tiempo y en forma y que tengamos un proceso para esas cosas que pueden pasar y que nos adelantemos, que no lo dejemos estar en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que el reclamo va a ser algo que queda ahí sin que nadie lo tome, sino que tenemos que tener proactivamente una estrategia y un equipo de Customer Care para resolver ese tipo de consultas. El ratio de cancelación también puede pasar. Hoy por hoy Mercado Libre le permite a los clientes cancelar una compra antes de determinado periodo de tiempo. Ahora, ¿quiere significar esto que tiene que ser 0% el ratio? Obviamente que no. Ahora, si Mercado Libre observa que un seller tiene un nivel de cancelación muy alto, un ratio de cancelación muy alto, bueno, evidentemente algo está pasando con ese seller, algo está pasando con esas expectativas que lleva al mercado del seller y es ahí donde nos empieza a penalizar bajándonos la reputación. Y el tercer aspecto tiene que ver con el handling time. Hoy, más que nunca, y sobre todo en las grandes ciudades, y Mercado Libre colaboró mucho para este crecimiento, por ejemplo, el tiempo de entrega es fundamental. Entonces, Mercado Libre ofrece múltiples opciones de entrega. Nosotros como sellers también tenemos que facilitar esa entrega. Y si nosotros, alguien de una gran ciudad nos compra hoy, mañana tiene que tener el producto. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar eso? Hay un montón de otras charlas también súper buenas, como integraciones con carriers de envío o con integraciones con ERP, pero digamos, el proceso, nuestra responsabilidad como seller y nuestra responsabilidad como Solutionet no termina para nada cuando se efectúa la venta, sino que termina cuando el cliente está realmente contento y de hecho nos evalúa como positiva su experiencia, lo cual tiene un impacto enorme en la reputación. Entonces, ¿por qué nos detenemos en esto? Podríamos hablar horas y horas de cómo mejorar y de cómo sellers han hecho muy buenas estrategias y de cómo otros sellers han fallado, pero me parece que es un slide súper importante como para que dentro de sus empresas puedan ponerse a pensar cómo trabajar en cada uno de estos aspectos, ¿sí? En resumen, a nivel KPIs, tiene que ver con el impacto en la reputación con las demoras en los envíos, con el porcentual de reclamos y con el porcentual también de ventas canceladas por nosotros, que por ejemplo podría llegar a pasar también cuando pusimos mal un precio o nos equivocábamos o demás. Eso sería como un resumen. Para los vendedores que están en los Estados Unidos usando el Global Selling Program de Mercado Libre, obviamente están un poco en las manos de Mercado Libre y
las maneras de vía que eligen Mercado Libre, pero hay muchas cosas que uno puede hacer también para preparar su paquete para que el momento que llegue el pedido en sus bodegas en los Estados Unidos o en México y Chile, como lo tienen también esos Global Selling Program bodegas ahí, que está preparado, está con el label puesto y ya se puede mandar directamente para no tardar, ¿no? 100%. Mercado Libre, si bien obviamente depende de Mercado Libre también tiene en cuenta cuando los atrasos son por parte de ellos. Lo importante acá y que siempre remarcamos es que estamos yendo a toda la región a través de un solo marketplace, a través de un solo canal, estamos teniendo la posibilidad de vender a múltiples países. Bueno, esa posibilidad que nos aportan tiene una contraprestación que es mínimamente tener un customer care, tener un equipo que esté atento a que esas cosas efectivamente pasen y a que la experiencia de los clientes sea buena. Insisto, acá no es nada de magia y por eso siempre de Solucionet nos diferenciamos con lo operativo. Es seguir las reglas, trabajar con metodología y los resultados llegan. Eso es lo mágico, digamos. Eso es una cosa que, Solucionet apoya, ¿no? Me imagino que la comunicación con los compradores, eso es una cosa que hay servicios para esto. 100%. Nosotros, digamos, más de la mitad de la compañía, de hecho, está dedicada a este punto que están viendo en pantalla que tiene que ver con Customer Care. Customer Care tienen un montón de aristas, ¿no? Desde la zona 1 donde nos están haciendo algunas preguntas o donde alguien ya compró o donde de hecho por ahí postventa. Nosotros desde Soluciones nos encargamos de llevar toda esa experiencia, toda esa estrategia de comunicación, porque aparte, como venimos hablando, no es lo mismo una empresa del rubro automotor que de tecnología, que de indumentaria, que de computadoras. Entonces, nosotros tenemos subdividida dentro de nuestra estructura la mejor estrategia para cada una de esas industrias que son tan distintas, pero sin lugar a duda la diferencia tiene que ver, el trabajo uno obviamente hay que hacerlo, pero de alguna forma tiene un stop, ¿no? Porque uno cataloga y siempre va incorporando nuevos productos, pero es algo que puede controlar. Ahora, el paso número 2, donde estábamos parados, es algo que está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo. Puede haber salido, como pasa no sé, Netflix, un nuevo producto que se pone de moda y de repente una marca se disparan las preguntas y se disparan las ventas. O sea, hay muchos factores fuera de Mercado Libre que de hecho inciden y que nosotros, como Solucionet, tenemos que ser facilitadores para que nuestros clientes puedan aprovechar esas oportunidades. Y eso es permanente. No te diría 7 por 24, pero prácticamente, porque encima la banda horaria de la TAM es muy, muy alta, así que estamos súper acostumbrados a gestionarlo. Bueno, ¿cómo hacemos con el Customer Care, más allá de toda esta parte de atención al cliente, para convertir preguntas en ventas, ¿no? Ese es un poco el objetivo de lo que están viendo en pantalla. La zona 1, ustedes saben por ahí, es importante, que nosotros no tenemos un chat abierto dentro de Mercado Libre. Un cliente nos hace una pregunta y tenemos una sola oportunidad de responderle, entonces tiene que ser súper eficiente esa respuesta. Tiene que obviamente completar lo que nos preguntó y por ahí podemos utilizar ese contacto para brindar alguna información relevante o para posicionar a nuestra empresa, pero digamos, no es que podemos abrir toda una zona de conversaciones. Y a su vez, el otro gran aspecto es que nosotros no es que podemos elegir un horario al día, una hora, y responder todas las preguntas que tengamos hasta ese momento. ¿Por qué? Porque justamente hay distintas zonas en las cuales un cliente está muy predispuesto, y esto está súper estudiado por Mercado Libre y por un montón de otras empresas, donde cuando un cliente realiza una pregunta, si nosotros le contestamos rápidamente, es mucho más alta la probabilidad de compra de que si lo hacemos no dentro de 3, dentro de 4, dentro de 40 minutos ya baja considerablemente la intención de compra. Hay una métrica que, obviamente, mientras más cercano estemos al momento en que la hizo es más alta, pero la atención se mantiene durante 20 minutos más o menos de ese cliente que nos hizo una pregunta y hasta que nosotros le respondimos. Entonces, estas zonas, cómo trabajan, son súper importantes porque por ahí alguien se interesó en un producto y después empezó a hacer otra cosa, nunca volvió. Y si nosotros le respondimos a las horas, eso ya ni siquiera se acuerda por qué nos había preguntado. Hablamos también de la calidad de las respuestas, como les empecé a comentar. Tiene que ser completa la respuesta y tiene que ser
efectiva, ¿no? O sea, si a nosotros nos están preguntando, por ahí dentro de una misma pregunta, hay 3 subpreguntas. Si es muy clásico que nos preguntan, bueno, ¿qué memoria tiene esta computadora? ¿Cuál es la financiación? O cuál es, que eso Mercado Libre ayuda mucho, o si hay envíos a una provincia distinta, o cuánto tarda el envío. Bueno, tenemos que estar súper atentos a contestar exactamente lo que nos preguntan, para que justamente esa intención de compra se mantenga. Y también se sorprenderían en la cantidad de sellers que simplemente copian y pegan respuestas a preguntas que son distintas, ¿no? Entonces, de vuelta, y siempre volviendo al centro de Solucionet, nosotros no es que hacemos magia, simplemente seguimos metodología, y si le prestamos atención a cada una de las consultas que nos hacen, le respondemos lo que nos tienen que responder, y le trasladamos eso también a que todos los sellers lo hagan, porque en definitiva es mejor para todos que crezca el e-commerce. Y después lo que vamos a tener que ver es que hay preguntas que son sencillas, hay preguntas que son más técnicas o operativas. A nosotros nos pasa muchísimo con las compatibilidades también, ¿no? Alguien quiere comprar una rueda de un neumático, bueno, no es ese neumático, por más que la persona nos quiera comprar. Imaginemos que una persona nos compra un neumático y nosotros no nos ocupamos de validar que ese neumático sea compatible con el auto. Bárbaro, en el momento cero nosotros vendimos un neumático, estamos contentos. Ahora, inmediatamente después nos va a caer un reclamo y un cambio, por más que lo hayamos vendido. Entonces, esa ganancia ya la perdimos porque estamos gastando en ese reclamo que podríamos haber evitado, ¿sí? Entonces, es súper importante que para ese tipo de compras que son técnicas, nosotros tengamos un proceso. ¿Cuál es el proceso que tenemos? Para darles un ejemplo, nosotros cuando nos hacen una consulta, directamente le consultamos en la pregunta que le hicimos, además de las respuestas a sus preguntas, les pedimos que nos validen el chasis en el caso de los autos para ver si es realmente compatible o no. Entonces, iniciando o volviendo a lo anterior, tenemos una estrategia para cada industria y tenemos un procedimiento para lo que son preguntas operativas o lo que son preguntas técnicas, ¿sí? Y finalmente, todo lo que tiene que ver con el servicio de postventa, ¿no? Que sea clara la comunicación con nuestros clientes, que obviamente, por ejemplo, algo muy común está relacionado a lo que es la facturación. Hay muchos clientes que son empresas que quieren su facturación a nombre de la empresa. Hay otros que preguntan cuándo van a recibirla. Nosotros ya cuando nos hacen una compra deberíamos darle toda la información resumida de cuándo van a recibir su producto, de cuándo van a recibir su factura, y todo eso obviamente después tiene ahorro operativo porque evita consultas posteriores. Ok, Alejandro, háblanos un poco sobre la experiencia de Messaging Tool y porque eso puede ser diferente en Mercado Libre que está en Amazon o en, a ver, lo que sea, otros marketplaces. Me imagino que hay una diferencia en las herramientas que tiene Mercado Libre. ¿Nos puede hablar de esto y si son los mejores que hay o qué más hay en el mundo? Bueno, 100%. La realidad es que Mercado Libre ofrece un canal de mensajería interna con los clientes, pero también lo que proporcionó es un ecosistema muy robusto de APIs para que surjan otras empresas tecnológicas que optimicen ese canal. Hoy la verdad que cualquier seller que tenga más de 30 o 40 ventas por día, que la verdad que es relativamente poco para lo que es un gran vendedor, tiene que tener sí o sí otras herramientas de comunicación, ¿sí? Tiene que tener integraciones adicionales con su ERP. Para mencionarles algunas, Real Trends podría ser una de ellas, o Producteca, o Balcony, o Aleph. Hay muchas y cada una tiene su diferencial. Pero lo importante es que estas herramientas nos permiten ver todas las órdenes de venta que tenemos, los datos de esas órdenes de venta, un chat instantáneo, nos permite automatizar el envío de facturas, como yo les decía antes, que suele ser uno de los principales motivos de contacto en caso de que no sea claro para el cliente, nos preguntan acerca de las facturas. Muchas de esas herramientas nos permiten tener un dashboard propio, ¿no? Porque si nosotros queremos, por ejemplo, saber cómo estamos con la reputación, bueno, hay que entrar a Mercado Libre, a un sector específico y averiguar. Estas herramientas lo que nos permite es ir viendo a medida que se actualiza cada una de las ventas, cómo venimos con esa reputación,
dentro de lo que es la reputación, cómo venimos con los envíos, con el tiempo de respuesta promedio. Entonces, les diría a todos ustedes que es muy importante que además de Mercado Libre, que además del backend de Mercado Libre, cuenten con una solución integrada para todo lo que es mensajería, porque les va a optimizar y a mejorar muchísimo la calidad, tanto a los clientes como a ustedes internamente. Alejandro, para que entiendo bien, lo que estás hablando son third party como apps, lo que pueden integrar con Mercado Libre y también están atrás del login de Mercado Libre, pero lo tienes integrado para que puedas manejar esa comunicación, ¿es lo que estás refiriendo? Exactamente. Estas herramientas, por ejemplo, algo muy sencillo que pasa de una pequeña empresa a alguien que ya crece. Cuando hablamos de un customer care, obviamente deja de ser una sola persona la que atiende. Nosotros con las herramientas de Mercado Libre no podemos traquear qué está respondiendo cada usuario. En cambio, con estas herramientas que yo te comento, podemos tener una operación de 5 o 6 personas, para dar un ejemplo, y podemos tener control absoluto de qué es lo que respondió cada uno, cuáles son los tiempos de respuesta que está manejando cada persona, cuál es la calidad que tiene cada persona. Por ahí hay una relación entre las respuestas que está ofreciendo una de esas personas y el ratio de compra. Entonces nos permite escalar en la operación este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque están específicamente desarrolladas para ello. Vale, pues buenísimo. Ok, Alejandro, vamos a la tercera parte, Purchased Media. Háblanos un poco. Bueno, retomando, o sea, primer eje es cómo hacemos nuestro propio contenido, segundo eje, cómo empezamos a interactuar con el mercado, customer care, reputación y demás. Hasta acá ya tenemos una empresa que está andando y que le va bien. Este tercer eje es cómo potenciar lo que ya está andando bien, ¿no? Nosotros tenemos un montón de información que Mercado Libre nos proporciona, que estas herramientas, como hablábamos recién, también nos proporcionan, y vamos a empezar a observar que en Mercado Libre hay ciertas categorías que se mueven muy rápido, que están creciendo. Vamos a tener productos internos que tienen mayor rentabilidad y los vamos a querer potenciar. Entonces hay un montón de aspectos para que una vez que ya tenemos el negocio funcionando, podamos hacerlo crecer, ¿sí? Esto venimos hablando de mucho en todos estos eventos de lo que son las métricas en Latinoamérica, ¿no? Así que no nos vamos a detener mucho, pero hay más de 12 millones de sellers, hay más de 65 millones de compradores únicos. Esto solamente en Mercado Libre, no en Latinoamérica. Obviamente en Latinoamérica hay muchísimo más. De estos navegadores, más de la mitad entran en Mercado Libre. De hecho, Mercado Libre como tal es uno de los sitios con mayor tráfico de visitas del mundo, ¿sí? Y además, sobre todo, el dato más relevante es que crecemos a un ritmo superior de 75% año versus año. Por eso Latinoamérica es tan importante y por eso Mercado Libre también es un canal fundamental. Entonces, dentro de este esquema, con esos datos que ya tenemos a nivel global, con nuestra, nuestra base de ventas de un negocio que ya está funcionando, lo que vamos a realizar es una estrategia de performance de Product Ads dentro de Mercado Libre, ¿sí? Dependiendo también de las características, nosotros podemos prender o no esta posibilidad de realizar branding, ¿sí? Alejandro, ahora háblanos cuál es brandformance y qué es. Y para que sepas, no es una palabra en inglés, creo que lo inventaste. Ah, espectacular. Bueno, somos creativos también y a veces tergiversamos un poquito el lenguaje. La verdad que la parte de brandformance es una de las cosas que más me gusta porque tiene que ver con lo comercial, ¿no? Con cómo hacemos la estrategia comercial y de marketing dentro de Mercado Libre. Lo que nos va a ayudar este tipo de estrategias, este tercer eje, es a ganar muchísima más visibilidad dentro de Mercado Libre, a posicionar nuestros productos sobre otros, a llevar directamente, exclusivamente a nuestros productos a muchísimos consumidores y de hecho hasta a promocionar el lanzamiento de determinados artículos o nuevas líneas de producto. Mercado Libre tiene distintos displays que son nativos de ellos, entonces abonando o teniendo una estrategia de brand performance, también vamos a poder, como están viendo ahora en pantalla, sacar provecho. Imagínense que cualquier cliente, cualquier que entra a buscar y que tiene un banner exclusivo con nuestro logo, con los productos, seguramente les llame la atención
Y obviamente estos banners se van a mostrar a personas que estén buscando productos relacionados. Entonces, ahí es donde ya estamos en un trabajo muchísimo más fino, donde le estamos mostrando directamente el producto que está buscando o una marca relacionada a los leads que están buscando productos parecidos. Después, ¿qué son los Audience Deals? ¿No? Es una solución de programa que nos permite optimizar campañas de búsqueda también dentro del canal de Mercado Libre. Esto nos va a permitir ser mucho más efectivos, alcanzar a millones de compradores dentro de Mercado Libre que están específicamente interesados en nuestra categoría o en nuestra suite o en el producto en particular que estamos potenciando y vendiendo. Hasta ahí lo que es Brand Performance. Y ahora nos vamos a lo que es Performance Solutions, ¿sí? Product Ads. Acá lo que tratamos de potenciar son las herramientas de performance, la redundancia, de Mercado Libre, que como también están viendo en pantalla, cuando nosotros, por ejemplo, ofrecemos envío full, que básicamente tiene que ver con el warehouse de Mercado Libre, y como además invertimos, se va a mostrar primero que todos los demás, ¿sí? Y esa notificación, de que si ustedes ven bien ahí, dice producto destacado, también le va a aparecer al cliente, pero por más que el cliente sepa que es una audiencia que está siendo paga, le va a ser importante para la búsqueda que hizo y probablemente, y eso está comprobado con números, hay mucha más probabilidad de que ingrese a ver las características de ese producto antes que hacerlo en el que apareció por debajo de ese mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos Product Ads, lo que estamos es potenciando incluso sobre el que mejor está a nivel orgánico, arriba aparece nuestro producto e imagínense lo importante que eso es. Acá la idea es que les mostremos también con un poco más de detalle cómo se muestran esos productos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo en mobile y un ejemplo en desktop, donde por ahí el cliente está buscando auriculares en este caso, y nosotros abajo tenemos lo que son las publicaciones promocionadas. Entonces, mientras el cliente va navegando y va bajando, esas publicaciones que nosotros estamos promocionando se mantienen estáticas, con lo cual también, nuevamente, es muy probable que el cliente termine analizando o al menos viendo alguno de esos productos que estamos promocionando. Y la realidad es que los números son impactantes, ¿no? En cómo es más del 20% de las ventas del canal tiene que ver con Product Ads, de cómo se incrementa la probabilidad de venta de esos productos cuando hay una estrategia de ads. Entonces, dependiendo de cada categoría, el impacto puede ser más grande o más chico, pero siempre es súper importante para cualquier seller que ya tenga cierta trayectoria en Mercado Libre, sí o sí, tener Product Ads. Y esta información es directamente de Mercado Libre, eso también es importante, porque como ustedes saben, al ser algo digital podemos medir con mucha fidelidad cuál es el retorno de esas inversiones, ¿no? Cuál es lo que nosotros ponemos y cuál es el importe que tenemos a cambio. Claro. Bueno, ¿cómo funciona el Product Ads de Mercado Libre? Básicamente, cada vez que un cliente, un lead, busca un producto, nos va a poner a comparar el algoritmo de Mercado Libre en cómo trabajamos el producto nuestro y el de nuestra competencia. ¿Y cuáles son esos parámetros de validación y de comparación bajo los cuales se va a priorizar qué producto se elige? Tiene que ver con la cantidad de visitas que tiene una publicación, con la cantidad de ventas, con la calidad de la foto. Acuérdense que nos estamos yendo acá. Esto tiene que ver con el paso número 1, estos dos tienen que ver con el paso 2. Fíjense cómo se va potenciando y por qué elegimos dividir en 3 la estrategia. Y tiene que ver con algunos otros aspectos también de cómo está completado, por ejemplo, a nivel catalogación, la descripción de ese producto. Entonces, no es que solamente yo invirtiendo en un producto automáticamente voy a convertir. Los pasos 1 y 2 son fundamentales y si los hacemos bien y además invertimos, seguramente vamos a potenciar muchísimo las ventas de ese producto. ¿Y por qué es importante tener una estrategia de Product Ads? Y acá hasta la pregunta la diría por qué es fundamental, más que importante, porque obviamente incrementa la visibilidad del producto, incrementa la probabilidad de compra del producto
aparece en posiciones mucho mejores con respecto a nuestros competidores y obviamente una consecuencia de los anteriores tres aspectos es que nos hace incrementar las ventas y obviamente explotar a nivel consumo. Así que ese es un resumen de cómo trabajamos los pilares fundamentales desde Solutionet para que los sellers puedan crecer en el canal desde lo que es propio de ellos en catalogación y en operación, desde lo que empieza a hacer interacción con el mercado, con Customer Care y con el nivel de reputación y de cómo hacer para hacer escalar el negocio con una estrategia inteligente en Product Ads. Alejandro, muchísimas gracias. Eso fue bastante útil. Si todavía estamos con nosotros, hemos hablado sobre cuáles son las claves de éxito para crecer su marca en Mercado Libre. Tenemos Own Media, Earn Media y tenemos Purchase Media. Alejandro, Solutionet, muchas gracias y nos vemos en el camino. Adiós. Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir a otro video de Grow Big Initiative. Síganos, follow us, comment. All the things about how you can grow across multiple channels and geographies. This was another video with here Alejandro Reina de Solutionet. Hasta ahora. Recuerdes, grow big.